Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues vamos a analizar un poquito, porque si uno profundiza mucho cada palabra no terminaríamos. Dice aquí, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos. Mateo, ¿sí se acuerdan? Y si saben que Mateo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y el banco de los tributos era un lugar donde el imperio, el gobierno de ahí, de esa época, pues pedía impuestos de todo. Y personas como Mateo, pues no eran bien vistos, incluso eran pues a veces así como que odiados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos cobraban más impuestos de los que debían, así se enriquecían. Eran muy abusivos. Eso nosotros ya lo hemos visto en la palabra. Y así era Mateo. Y dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Imagínense una persona así. Vamos a imaginar en esa época o en la de hoy, una persona así. ¿Cómo le diríamos hoy? Que saca de más dinero, ¿verdad? Una persona ambiciosa, codiciosa, y simplemente pasa el Señor Jesús y le dice, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Es algo increíble. Ponte en el lugar de Mateo, estando tú sentado y haciendo de las tuyas, que sabemos que cuando hacemos de las nuestras estamos mal. Nadie puede decir que no. A veces nosotros mismos nos engañamos. Y que pase un hombre y te diga, ven y sígueme. Y tú dejes todo, tu trabajo excelente, donde ganas un buen dinero y dejes todo. Imagínense, es algo increíble. Y vamos a continuar. Y dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, seguramente Mateo invitó, hizo un banquete en su casa, porque dice que sentado en la casa. Yo creo que para celebrar, imagínense, cuando nosotros nos convertimos nunca hablamos de felicidad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Seguramente Mateo hizo un banquete de felicidad, invitó a gente, y dice que había muchos publicanos, amigos de él, probablemente, y pecadores. En la antigüedad se marcaba mucho que eran pecadores, quienes eran más puros, quienes no, que en este caso los fariseos eran una religión en esa época muy fuerte y muy vista, porque eran pues los puros, los buenos, los guau, ¿no? Y los demás pues eran gentiles o pecadores. Entonces dice que llegaron publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense, dice que se sentaron los pecadores con Jesús. En esa época los judíos o los que profesaban la fe en Dios, pues no se sentaban con cualquiera, porque era impuro sentarse con cualquier persona. Tenían que ser así otras gentes igual que tú, de puras, de santas. Aquí vemos que Jesús era muy sencillo y se rodeaba de personas sencillas. ¿Como quién? Como nosotros el
y somos pecadores, personas sencillas. Él no buscó en esa época un grupo selecto como los fariseos. Los fariseos, cuando Él vino, ellos veían en las escrituras que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Pero ellos imaginaban, igual que los reyes de esa época, de los imperios, imaginaban que iba a nacer en un palacio porque iba a ser el Hijo de Dios, pero nació en un pesebre, en la más humildad posible. Desde ahí ya empezamos como que todo diferente, ¿verdad? Imagínense el día de hoy, porque a veces nosotros decimos, sí lo leemos, pero ya está escrito lo que pasó. Es como si vieras una película y ya sabes lo que pasó. Pero ahorita que te dijeran, va a venir el Hijo de Dios, ya está aquí, es fulano, mengano, pero pues ese es el hijo del que atiende la carpintería de allá, ¿cómo es posible? ¿Sí me explico? Pues imagínense en la época de hoy, yo creo que muchos de nosotros también dudaríamos. Los fariseos en esa época, a todos los gentiles y los pecadores que les llamaban, para ellos les llamaban perrillos, como los perrillos, de verdad, búsquenlo. Vamos a ver el versículo 11, y dice: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Verdad? Wow, o sea, imagínense, ellos, o sea, y vieron al maestro, que le llamaban así, y dicen: él profesa la fe, ¿y por qué está comiendo con perrillos? ¿Sí me explico? ¿A qué grado? Ellos, los fariseos, pues no convivían con pecadores, porque eran los pecadores impuros para ellos. Ellos se escandalizaban al ver a Jesús cuando hacía estas cosas. Por eso lo criticaban tanto y nada más andaban viendo lo que hacía, lo empezaron a seguir, nada más andaban su ojo sobre él. ¿Y saben por qué? Porque él vino con toda la autoridad a decir que era Hijo de Dios. Él era claro, él les hablaba, y él era puro, más puro que los fariseos. Los fariseos decían: yo soy puro porque hago esto y lo otro. Pero Jesús no tuvo pecado, nació sin pecado. Y a pesar de eso, él les decía las cosas claras y firmes y con toda la autoridad, sin pecado. Qué impresionante. Nosotros a veces hablamos claros cuando no nos parece algo o estamos viendo algo incorrecto y pecamos. Y él tenía toda la pureza y la santidad y la autoridad para hablar con Hijo de Dios, y declaraba ser Hijo de Dios. ¿Qué escándalo? ¿Qué? Imagínense, o sea, en esa época, ahora tráiganlo ahora con nosotros. Estaríamos igual, ¿no? Oye, ¿qué le pasa? Así era. Jesús rompía con todas las tradiciones y creencias que según los fariseos tenían. Ellos veían y pensaban que Jesús transgredía la ley, y no. Los fariseos eran muy estrictos en obedecer todas las costumbres, los ritos, los sacrificios, todo. O sea, ellos eran estrictos en todo eso. En el templo, en todo lo que hacían en su vida, supuestamente, eran estrictos, supuestamente, ¿verdad? En la apariencia, en lo que vieran. No dice que oraban en las esquinas y para que todos los vieran y los escucharan. ¡Wow! Ese sí es puro. Así eran los fariseos. Los fariseos, ellos consideraban más importante cumplir con todos los holocaustos, sacrificios, reglas impuestas por ellos.
que escuchar la palabra de los profetas. Por ahí dice un versículo que apedreaban los profetas, ¿no? Les dice el Señor, les demanda, ¿no? Un Jerusalén que apedreas a los profetas. Se enfocaban más por cumplir y hacer todo para que los vieran y sentirse ellos que porque hacían algo para agradar a Dios ya, pero estaban perdiendo algo. Los fariseos, obviamente, cuando empezaron a observar a Jesús, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, ellos empezaron a observar con Jesús. ¿Y qué creen? Pues se enojaron. Le tenían envidia. Estaban enojados con él. Y porque les hablaba con autoridad y les decía, yo soy el Hijo de Dios. Y les hablaba, y ustedes saben y han visto los pasajes, cómo les decía. Y ellos le decían, no, ¿por qué vas a sanar en el día que no es? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué comes en el día de ayuno? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no creo que nada más al Señor se lo dijeran, yo creo que a la gente, para tratar de, según ellos, desmentirla. Siempre estaban molestando al Señor, pero el Señor siempre les contestaba con palabras de verdad. Y les decía esas verdades. ¿Y qué creen? Que ellos dentro de su corazón, al escuchar las verdades, que las cosas no eran como ellos las profesaban, se enojaban. Se enojaban. Los fariseos finalmente lo que estaban profesando era la religiosidad. Ellos profesaban una religiosidad. El día de hoy nosotros podemos caer en religiosidad, hermanos. Podemos caer y ir haciendo cosas semejantes a lo que hacían ellos. Una persona religiosa se va a sentir buena, se va a sentir justa y bondadosa, va a sentir que cumple con todo lo que se hace en la iglesia, está en todo, diezma, hace caridades, bueno, o sea, está, pero sí, al 100. Una persona religiosa lo va a hacer para agradar a Dios y para sentir que por esas obras agrada a Dios. No lo hace, a ver, vamos a ello. Sin darse cuenta, esta persona va a empezar a hacer obras. ¿Ya me entendieron? Sí. Obras. Obras. Y sin darse cuenta esa persona, a sentirse buena, justa, ¿qué creen? Va a empezar a juzgar a los demás. Los va a ver menos. Los va a ver. Es que no es que ella lo diga, no es que la persona religiosa lo diga, es que ella se siente. No es que ella piense yo soy mejor, sino ella se siente mejor, menos pecadora, que ya logró más avance, que ya es más santa. Así lo va a sentir, y al sentir esto va a ver a las personas con muchos defectos. Y cuando alguien cometa un error grave, lo va a ver su pecado escandalizado, así grande. Y cuando esa persona religiosa cometa un pecado, lo va a ver pequeño, o no grave, o justificado. ¿Sí me explico? La persona religiosa va a ver sus pecados pequeños y los de los demás muy graves. El religioso, por todos estos motivos de que trata de hacer muchas obras, muchas cosas, va a sentir
él va a sentir en su corazón, en lo interior, que es digno de merecer reconocimiento, que él es digno de merecer bendiciones, regalos, de ser una persona especial. Nosotros sabemos que no debe de ser así. El Señor Jesús no es religión. El Señor Jesús no es una religión. Ni tenemos que profesar una religión para seguir a Cristo. Vamos a Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso les decía el Señor Jesús a los fariseos, porque ellos, cuando veían al Señor Jesús hacer cosas fuera de lo común y cosas que para ellos no eran así, ellos pensaban que venía a abrogar la ley. ¿Qué es venir a abrogar la ley? Es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre. Él no venía a eso, porque la ley fue dada por Moisés. ¿Para qué? Para darnos cuenta de nuestros pecados. Vamos a leer versículo 12. Mateo 9:12. Vamos a seguir leyendo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así les dijo Jesús. Así les contestó, porque le dijo: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Y les dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué les quiso decir? ¿Saben lo que les quiso decir Jesús? Que era necesario, que Él venía a los que reconocían que estaban enfermos y a los que necesitaban ser sanados, no a los que no reconocen. Les estaba diciendo a ellos, a los fariseos: ustedes son sanos. Yo vine a sanar a los enfermos. Los enfermos, ¿quiénes vienen siendo, hermanos? Los pecadores. Los pecadores que necesitaban de su palabra, que necesitaban estar ahí en su mesa para escuchar su palabra. Un pecador sufre. ¿Tú crees que un pecador no sufre? Sufre en su corazón, de verdad. Él mismo piensa que no sufre y se da la vida y la goza la vida pecando, pero sufre. Esa enfermedad, ese sufrimiento que te causa el pecado, solo lo puede sanar el Señor Jesús. Su palabra y la obediencia a su palabra. Podrás hacer 1000 cosas para que tú pienses que porque haces tantas cosas vas a agradar a Dios, te va a perdonar y va a decir: no, es que no. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Por eso chocaban mucho los fariseos con Jesús. Los fariseos hablaban de un sacrificio en obras. El Señor hablaba de un sacrificio que Él realizó. Un sacrificio en el corazón. Él no quería holocaustos. El Señor no quería holocaustos. Él quería un sacrificio vivo. Y Él nos los enseñó a través de la cruz. Vamos a leer el versículo
versículo 13. ¿Vamos bien? Dice, y les dice el Señor, después de que les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, les dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En toda la Biblia, hermanos, Dios ha mostrado y sigue mostrando su misericordia. Bueno, a pesar de que el pueblo de Israel le era infiel, muestra su misericordia. En Oseas, ¿han leído Oseas? Habla de que el Señor manda a Oseas a que busque una prostituta y haga vida con ella. Y tuvo hijos. Y luego la prostituta seguía haciendo lo suyo hasta que se va. Y va el Señor y le dice, vuelve y búscala. Y la busca y la trae. Y esto me quebró el corazón. Porque dice el Señor, porque así el pueblo de Israel se prostituyó, me dejó al esposo. Léanlo. Dejó al esposo y así yo te buscaré, dice, y te voy a enamorar y te volveré a enamorar. Así le dijo al pueblo de Israel. Estaba muy enojado, ahí dice, estaba muy enojado el Señor, muy enojado por las infidelidades que tenía Israel. Y bueno, nosotros, pues así debemos compararnos, que nosotros dejamos al Señor cada que queremos. Ahorita no lo dejamos, ahorita somos fieles, estamos aquí escuchando su palabra. Pero cuando no estamos aquí, cuando vivimos nuestra vida cotidiana, muchas veces lo dejamos. O a veces hasta nos alejamos mucho tiempo de Él y hacemos cosas que son infieles para Él. Pero Él siempre dice, aunque se enoje, Él siempre dice, ahí dice, no sé, léalo, está muy largo, pero léalo, dice, y te volveré, te atraeré a mí, te enamoraré de nuevo. Y eso es lo que hace el Señor por nosotros. Pero a veces nosotros no queremos regresar. Ojalá seamos como la prostituta que iban a apedrear, que la levantó y le dijo, ven, no peques más. Y ella le siguió. O la samaritana, que le dijo, 5 maridos has tenido. Y ella fue y predicó y se convirtieron muchos por lo que oyeron de su boca. Y ella predicó, Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a leer el versículo 13. Y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto también se lo dijo a los fariseos, a los religiosos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si esto le dijo a los fariseos, si no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿qué sintieron los fariseos? No, pues a mí no me vino a llamar porque yo soy justo, porque se creían justos, ¿verdad? Sino a pecadores. Les fue bien claro. Si ellos en su corazón hubieran reconocido que no son justos, porque dice en la palabra de Dios que no hay ni un justo. El único justo fue el Señor Jesús. Cuando nosotros empezamos a pensar, estamos bien, que en la mayor parte de nuestra área de nuestra vida estamos bien, estamos mal.
porque ya estamos conociendo muchas áreas que siempre tenemos que estar vigilando, atentos. Y a veces nos convertimos en fariseos. Y empezamos entonces ya no a ver lo mío, lo demás, lo de los demás. Por eso dice la palabra de Dios que nos fijemos primero en la vida que tenemos, no en la basurita de hoy, ¿verdad? Y es que sin darnos cuenta nos pasa de verdad. Y cuando alguien hace algo bien grave, es que miren, pecado, o sea, pecado es pecado, pero a veces hay pecados que son escandalosos, hay pecados que no, pero el pecado es pecado. Y a veces nosotros vemos que alguien comete pues un pecadote, un error es pecado, un pecado grande, y nosotros todos así hasta como que con la herramienta, pues sí, no sé, y así, ¿no? Empezamos a juzgar, y es tan difícil. Y cuando el Señor venga y tenga misericordia de esa persona y esa persona llega al arrepentimiento verdadero, ¿cómo vamos a quedar los que estuvimos hablando y ahí que le dije? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Qué cuentas le vamos a dar? Va a decir el Señor, a ver, ven, a ver tú, yo ya me arreglé con estas personas, a ver tú. ¿Se imaginan? Dice, porque no he venido a llamar a justos, los que no reconocen su pecado, que se creen puros, sino a pecadores, los pecadores, que sí escucharon la voz del Señor. Esos pecadores que estamos aquí, que cuando dijo el Señor, ven y sígueme, dejamos toda la vida que teníamos de pecado. Y estamos aquí siguiéndolo. Y como Mateo se hizo un discípulo de Cristo, un seguidor. Así nosotros. Un día el Señor nos dijo, ven y sígueme. Y dejamos toda esa inmundicia para seguirle a hacernos discípulos de Cristo. Yo no te digo que somos perfectos, sino que vamos a pecar, sí, pero tenemos al Espíritu de Dios que nos redarguye, y cada día Él quiere llevarnos a la perfección, cada día mejorando. Pero ¿cómo vamos a mejorar si en un momento empezamos a pensar que estamos bien? No vas a mejorar. Dice Pablo que ha corrido la buena batalla, que ha llegado a la meta. Nosotros, imaginen una carrera real. Un corredor tiene que correr, tiene que prepararse, tiene que practicar, tiene que medir sus tiempos, tiene que ir mejorando para ganar la carrera, ¿o no? Y si el corredor dice, no, así se prepara poco, no le echa ganas, ¿qué va a pasar? Cuando venga la carrera, no va a ganar, no va a llegar ni siquiera a la meta, se va a quedar a la mitad, ¿o no? Así nosotros, hermanos, tenemos que correr la buena batalla, la buena carrera, la buena batalla, tenemos que prepararnos, tenemos que mejorar, tenemos que avanzar, no nos convirtamos en religiosidad, que pensemos que por hacer el culto, que pensemos, no, es más allá. Los fariseos hacían sacrificios, holocaustos de sacrificio. Holocausto quiere decir que quemaban todo. Sacrificaban el primer cordero, el primogénito. Lo sacrificaban, que fuera perfecto el animalito. Ponían sus manos para expiación, porque según pasaban los pecados ahí,
lo quemaban y según subía olor fragante. Llega el momento en que viene el Señor Jesús, dice no, ya no. Todo ese sacrificio que se hizo desde Adán hasta Israel era simbólico a lo que iba a venir a ser el Señor Jesús. Él vino y hace el sacrificio. Él vino, predica la palabra, hace el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, inmolado. Ahora, Él no quiere sacrificios como los de antes, por obras, por cosas. Él quiere sacrificio vivo, que mueras al pecado. Él quiere ese sacrificio, nos puso la muestra. Los fariseos enseñaban un sacrificio por obras, o que ganabas la salvación por obras. El Señor Jesús nos enseña diferentes las cosas, no por obras. Y vamos a 1 Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca, como el que se obedezca a la palabra de Jehová del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí es lo que les dice el Señor. Imagínense que Samuel y los fariseos ya tenían esto y no lo entendieron. Vamos a Salmo 51, 15. Salmo 51, 15. Y dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere, hermanos? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito, humillado, y Él no te despreciará. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2. Ahí voy. Es que me gusta leerlo aquí en la Biblia. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice que ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que está pidiendo. El Señor Jesús nos puso el mejor ejemplo de sacrificio, que se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así que sacrifiquemos nuestra vida a Cristo como ofrenda. Ofrezcamos nuestra vida al Señor. Demos nuestra vida a Dios. Moramos a las cosas del pecado, ya no más. Que no seamos vencidos por el pecado. El Señor quiere sanarnos en lo más profundo. Él dice que vino por los enfermos, y yo no creo que aquí haya
alguien que esté completamente puro. Él quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere darnos esa medicina, que es la palabra de Dios, que nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a dar ese refrigerio, ese alimento para que no muramos espiritualmente. Y vamos a finalizar con Oseas 12:6. Vamos a Oseas 12:6. Yo creo que este sí lo leo, porque no lo aparté. Oseas 12:6, por favor. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Eso es lo que nos dice el Señor. Él quiere misericordia. No quiere que seamos como los fariseos, que ayudamos al prójimo, que hacemos todas las cosas, que nos sentimos muy bondadosos. No. Todo eso debe salir del corazón. Debe ser natural. No por cumplir o porque vean que lo hacemos. Natural. ¿De qué les servía a los fariseos ser tan puros cuando señalaban, cuando hacían, cuando menospreciaban a los pecadores, cuando se sentían especiales? Nosotros no perdamos la sencillez que el Señor Jesús nos enseñó. No la perdamos, hermanos. Abracemos, Señor, como el Señor abrazó a los gentiles. Hablemos de esa palabra, de ese refrigerio de Dios, su palabra misma. Sigamos predicando como Él lo hizo. Sentémonos a la mesa con publicanos y pecadores para que escuchen a través de nuestra boca el Evangelio de Cristo, que entiendan ese sacrificio, que solo es no por obras, sino por amor. Pues hermanos, esa es la palabra. De verdad me costó mucho trabajo, no sé por qué. De verdad fue algo para mí, esta palabra muy difícil, muy difícil. Y tuve días muy difíciles cuando el Señor me pidió esta palabra que les compartiera. Fue muy difícil, días muy complicados. No sé por qué. Pero de verdad, anídenla en su corazón, escudriñenla, sigan buscando de Dios, porque a veces nosotros nos equivocamos o decimos alguna palabra, pero por eso ustedes tienen la mejor guía, porque no somos perfectos, siempre vamos a tener algún error, más que si no todos los errores, pero tenemos la mejor guianza, que es la palabra de Dios. Vuélvete a Dios y practica misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. Y es sacrificio vivo, sacrificios a Dios en tu corazón, en tu vida. Practica la misericordia no por obras, sino por amor, por bondad, que es lo que Dios pone en nuestro corazón. Practícala, no solo aquí, no donde te vean, en todo lugar, en todo tiempo. Eso es todo, hermanos, esta es la palabra. Te damos gracias, Señor, vamos a dar gracias. Cerremos nuestros ojos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida para ver
observar, analizar todas las áreas de nuestra vida. Todas esas áreas, que no haya religiosidad, que no la haya, Señor, que sea misericordia y sacrificio el que tú nos enseñaste, no el que enseña la religión. Gracias, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el Rey, bendito es el Rey. En el nombre de Jesús, te alabamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Padre, gracias Señor por tu amor. Vamos a levantar nuestras manos, amados. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, papá, siempre, siempre, Señor, tu palabra es a nuestra vida, como dices tú, miel? Es tan dulce como la miel de tu palabra, Señor. Por medio de tu palabra nos quebrantas, nos muestras nuestro pecado, nuestra maldad. Hoy venimos humillados ante ti. Hoy venimos con un corazón contrito. Hoy venimos con un corazón sencillo. Quiero adorarte, Señor. ¿Qué te puedo ofrecer, Padre, si todas las cosas son tuyas? Señor, te daré mi corazón. ¿Qué tiene de especial, Señor, si todos te dan su corazón? Si te diese mis riquezas, Padre, ¿qué tiene de especial si tú eres el dueño del oro y de la plata? Pero tú quieres un sacrificio vivo, un sacrificio de obediencia. Cargar nuestra cruz, dice tu palabra, y seguirte. Y esa cruz es todo aquello que nos gusta, que nos agrada, pero que va en contra de tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles, sinceros y verdaderos, Señor, en este momento, Padre. Tú sí puedes hacernos esa nueva criatura, Señor. Reconocemos nuestro pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Señor, hay un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, Señor, nos va a llevar a la transformación que tú quieres hacer por cada nosotros. Tu fidelidad es grande, Padre. Eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, por todos los siglos. Nada ni nadie podrá robarnos el gozo de tu salvación. Bendice al nombre del Señor y mira nuestros ojos por tus caminos. En este momento, Padre, declaramos nuestro pecado, nuestra maldad. Declara de tu pecado, declara de tu maldad. Declara al Señor que eres grande, que eres fiel. Y dile hoy, Señor, quiero consagrar mi vida para ti. Todo lo que soy, Señor, quiero entregártelo a ti, porque tú tienes buen cuidado de mí. Te necesito más que el aire que respiro. A ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Solo tú eres fiel, Dios Todopoderoso. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es para siempre, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Señor, nos presentamos delante de ti como ofrenda de sacrificio de tu Padre, y recibe esta ofrenda delante de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Bendito
traes una angustia, un dolor, una enfermedad, no traigas, entrégasela, Señor. Dile, yo no la necesito, Señor. No la deseo en mi vida, Padre. A lo mejor es mi ganancia por haberte desobedecido, pero yo sé que tú eres grande en misericordia y tu fidelidad es para siempre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tus hijos, levanten su mano. Señor, de Nueva Filadelfia, Padre, la columna, Señor, que tú has dicho de todos y cada uno de ellos, columna de tu templo, Padre, varones esforzados, valientes, mujeres virtuosas, para gloria y honra tuya. Bendícelos y guárdalos de todo mal. Llévalos con bien a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva sus fuerzas, renueva en todas las áreas sus vidas y dales ese corazón que tienes, Señor, para todos ellos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu fidelidad. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a